Alumnos, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, tenemos programada para el día de hoy nuestra primera clase teórica. Bueno, ante todo voy a iniciar presentándome. Soy la doctora Magda Cruzado Villanueva, médico especialista en patología clínica. Laboro en el Hospital de Emergencias Grado de Salud de la Red Almenara y formo parte también del grupo docente en la asignatura de patología clínica que están desarrollando este año. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar nuestra primera clase titulada sobre organización del sistema inmunitario de las mucosas. Firma, por favor, si visualizan correctamente. Cristian, ¿se visualizan las diapositivas? Sí, doctora, ya se visualiza. Ya. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, como estaba iniciando, nuestro tema del día de hoy es sistema inmune de las mucosas. Entonces, antes de hablar específicamente de cómo es la inmunidad a nivel de las mucosas, vamos a ver cómo el sistema inmune está desarrollando desde el inicio de este capítulo. Entonces, para recordar de que cuando en nuestro organismo penetra un agente nocivo, este se va a denominar antígeno, ¿no? Y ante la presencia de este antígeno se va a desencadenar una respuesta que es la formación del anticuerpo. Entonces, como el organismo, el ser humano en este caso, lo reconoce como un agente nocivo, como algo no propio del cuerpo, entonces esta reacción se llama de inmunidad. Por el contrario, si reconoce que este antígeno no nocivo, entonces no se producen anticuerpos y a esto se le llama inmunológica. Ambas formas de respuesta, tanto la inmunidad como la tolerancia inmunológica, son respuestas del sistema inmune, ¿no? Son respuestas inmunológicas. Ahora, con respecto al sistema inmunitario, recordar también que esto ocupa el 2% del peso corporal, ¿no? Así también señalar de que existen 3 tipos de tejidos linfoides, tanto encapsulados como no encapsulados. En primer lugar tenemos el encapsulado bien estructurado, donde conforman los ganglios linfáticos, el vaso, el timo. El no encapsulado, donde están las amígdalas y las placas de Peyer, ¿no? Y también tenemos el difuso y orgánico no encapsulado, donde acá abarca lo que son las mucosas, ¿no? El tejido linfoideo asociado a las mucosas, que se denomina como malta. Entonces, para hablar y poder entender cómo funciona este sistema inmune de las mucosas, tenemos que recordar dónde tenemos mucosas ubicadas anatómicamente, ¿no? Entonces, estas van a estar en las glándulas lacrimales, ¿no? En las glándulas salivales, en las glándulas mamarias, en todo el sistema genitourinario, ¿no? De las mucosas de riñón, uréter, vejiga, todo el sistema genital también, a nivel del sistema respiratorio, ¿no? A nivel del sistema gastrointestinal,
Entonces, si nos ponemos a analizar más o menos qué extensión podría tener las mucosas, es una superficie, una extensión bastante grande, ¿no? Por ejemplo, si comparamos lo que es la superficie de áreas de la piel, ¿no? En este caso que tenemos un ejemplo es de 1.8 metros cuadrados. Y si hablamos de la extensión de la superficie de áreas de las mucosas, habiendo mencionado ya cuáles son todas las mucosas, la extensión va a ser de 400 metros cuadrados, ¿no? Entonces, una diferencia bastante grande. Así también recordar que se van a cumplir numerosas funciones fisiológicas, ¿no? Que estas superficies mucosas son delgadas, constituyen también una barrera permeable, ¿no? Una barrera que permite o protege, ¿no? Para que no ingresen algunos agentes patógenos. Que los agentes infecciosos que van a invadir al organismo va a ser a través de todas estas superficies, estas mucosas que hemos estado mencionando, ¿no? Por ejemplo, el portal de entrada para los antígenos no patogénicos, es decir, que no son nocivos, dando el ejemplo, en el caso de la mucosa gastrointestinal, en ustedes que ingresa un promedio de 10 a 15 kilogramos de proteínas al año, ¿no? Entonces, estas mucosas son permeables tanto para antígenos patógenos como no patógenos. Acá tenemos otra imagen donde tenemos tres divisiones, ¿no? En la parte izquierda están todos los agentes externos, ¿no? Donde están las bacterias, virus, parásitos, que serían los patogénicos, y alimentos, ¿no? Que son no nocivos. Tenemos en la parte media una interfase, donde acá va a estar ubicada todas nuestras mucosas, ¿no? Todo este sistema inmunitario de las mucosas, con una extensión de 400 metros cuadrados, ¿no? Entonces, estas mucosas presentan epitelios, factores innatos de inmunidad, anticuerpos, ¿no? Y se dan una serie de mecanismos que vamos a ir explicando en el transcurso de esta clase. Y a nivel interno, acá a la derecha, vamos a tener ubicadas las células linfoides, donde van a actuar los linfocitos B, linfocitos T, y las células fagocíticas, conformadas por los macrófagos, polimorfonucleares y eosinófilos. Así también recordar que los microorganismos comensales no representan un peligro, ¿no? Más bien son beneficiosos, forman parte de la flora de algunas mucosas. Por ejemplo, en el caso del intestino grueso, ¿no? A este nivel encontramos hasta 1000 especies de microorganismos, ¿no? En el caso del colon, posee una concentración de 10 a la 12 microorganismos por mililitro. Así también el sistema inmune de las mucosas ha desarrollado mecanismos propios que permiten distinguir a los patógenos de antígenos inocuos y a los microorganismos de la flora normal, ¿no? De la flora comensal, la flora saprofítica, que no hace daño al organismo. Entonces, el propio sistema inmune puede diferenciar ambos, ¿no? Lo nocivo de lo no nocivo. Si hubiera, por favor, cualquier pregunta hasta lo que estoy explicando, me interrumpen, no hay ningún problema, levantan la mano o me hacen interrupción verbal. Entonces vamos a nombrar ahora las características distintivas del sistema inmune de las mucosas, ¿no? Las características anatómicas serían que existe una íntima interacción entre lo que es la mucosa epitelial de la barrera del epitelio de la mucosa y el tejido linfoideo. Existen compartimentos del tejido linfoideo y estructuras organizadas como las placas de Peyer, folículos linfoides. Así también tener presente que existen mecanismos especializados de la absorción de antígenos, donde por ejemplo actúan las células M, ¿no? A nivel de las placas de Peyer, las adenoides, las tonsilas. Otra de las características distintivas del sistema inmune de las mucosas es que tenemos mecanismos efectores donde van a actuar las células T de memoria activada y las células T reguladoras, ¿no? Que tienen un efecto de poder hacer esta diferencia cuando se presenta un agente no nocivo y tiene que actuar la tolerancia inmunológica. Como otra de las características distintivas tenemos también los mecanismos inmunorregulatorios, ¿no?
Acá se va a activar la regulación de una baja respuesta inmune en el caso de que ingrese o permeabilice las mucosas, lo que son comida, antígenos inocuos. Así también participan macrófagos inhibidores y la tolerancia inducida por las células dendríticas. Entonces, todos estos participan para que se dé un mecanismo inmunorregulatorio. Ahora, en esta imagen podemos observar una fotografía de un tejido. Miren ustedes, si lo observamos desde la parte superior hacia la inferior, acá en la parte superior, ¿no? Viene a estar ubicada toda la capa de mucosidad, ¿no? Que está sobre las células epiteliales, ¿no? Acá está la unión de todas las células epiteliales. A nivel de las células epiteliales están las células de Glover, que son las que sintetizan la mucosidad que cubre todo este epitelio. Debajo de las células epiteliales tenemos la membrana basal, ¿no? Como su nombre lo dice, es la base de estas células, entonces la membrana basal. Por debajo de la membrana basal tenemos ubicadas ya las células linfoides, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a la izquierda las células plasmáticas, ¿no? Que son las productoras de los linfocitos B. ¿No? Acá también tenemos en la parte inferior linfocitos T de la lámina propia. Entonces, para que tengamos ya una imagen general de cómo van a participar, cómo actúa este sistema inmunológico a nivel de las mucosas, ¿no? Desde la parte superior, donde está la luz, ¿no? En este caso, imaginemos que sea la mucosa de un epitelio gastrointestinal, ¿no? O sea, la parte superior sería la luz, luego viene la mucosa, luego vienen las uniones de las células epiteliales y hacia abajo todo el tejido de membrana basal y las células linfoideas. Así también tenemos acá lo que les estaba mencionando con respecto a las células M, ¿no? Que son unas células importantes que actúan como respuesta para esta inmunidad a nivel de las mucosas, ¿no? Si observamos la imagen de acá del lado izquierdo, miren ustedes, entre dos células epiteliales se ubica una célula M, ¿no? Que tiene una coloración media amarilla, media mostaza. Entonces, esta célula M va a ser la que fagocita, ¿no? Por endocitosis, fagocita los antígenos, que son estos puntitos rojitos. Entonces, permeabilizan la célula M, ¿no? Van a ser transportados, ¿no? Por unas vesículas hacia las células dendríticas, ¿no? Y las células dendríticas activan, pues, los linfocitos T, las células T, produciéndose esta respuesta de inmunidad, ¿no? Así también las células dendríticas, acá en la imagen de la parte inferior, vemos una célula dendrítica como con su propia extensión, ¿no? Puede unirse al antígeno, ¿no? Que está en la parte superior de la mucosa, ¿no? Desde la lámina propia, la célula dendrítica se extiende y captura al antígeno. Entonces, acá nuevamente, a manera de resumen, ¿no? De lo que les estaba explicando, tenemos, ¿no? ¿Cómo va a ingresar el antígeno? Acá en el lado izquierdo puede ser por el pasaje a través de las células epiteliales, ya sea de manera paracelular o transcelular. Entonces, acá vemos los antígenos, cómo van ingresando, ya sea entre las uniones de las mismas células o a nivel transcelular, ¿no? En la parte central, que ingresa a través de la célula M, ¿no? Que es una célula M que está entre dos células epiteliales, ¿no? Por la endocitosis, fagocitosis que estábamos explicando. Acá en el lado derecho, cuando el antígeno es tomado directamente por las proyecciones de las células dendríticas, ¿no? Entonces la célula dendrítica se extiende con sus proyecciones y alcanza el lumen de la mucosa, ¿no? Del sistema que esté recubriendo. Entonces alcanza el antígeno y lo absorbe, lo captura lo lleva hacia la zona de los tejidos linfoideos, ¿no? Y se da la respuesta inmunitaria. Entonces, ante toda esta presencia de antígenos, se va a dar un tráfico de linfocitos, ¿no? Se activan los linfocitos en los órganos del sistema inmune de las mucosas, ¿no?
se va a dar un tráfico de linfocitos hacia las mucosas, ¿no? Y al darse ya este contacto, esta exposición, entonces se induce una inmunidad protectiva, ¿no? Una vez que ya existe un contacto entre el antígeno y los linfocitos, ya queda una inmunidad protectiva para las próximas exposiciones. Entonces también acá en esta fotografía podemos observar, ¿no?, en el lado izquierdo la imagen de dos enterocitos que en su parte apical están unidas tienen uniones muy estrechas, ¿no? Ven acá como unas uniones, como unas ligaduras, ¿no?, acá en la parte superior, ¿no? Entonces, a este nivel la unión va a ser muy estrecha, como dice acá, ¿no? Entonces, pero cuando están presentes las citoquinas inflamatorias ante una respuesta inmunológica, porque se está dando la exposición a un antígeno, ¿no? Entonces, las citoquinas inflamatorias, tanto el factor de necrosis tumoral como el interferón gamma, van a relajar estas uniones estrechas, incrementando la permeabilidad de estos enterocitos, ¿no? Entonces, logrando así que puedan ingresar estos antígenos nocivos y que se dé, pues, el proceso de infección bacteriana, viral, ¿no? Según el agente nocivo que está ingresando, ¿no? Entonces es muy importante conocer, ¿no?, aprender esos conceptos del tejido linfoideo que se asocia a las mucosas, ¿no? Justamente coincide con una de las circunstancias que está pasando, ¿no?, esta infección viral que se está presentando a raíz de la pandemia, este agente, este patógeno viral que ingresa a través de las mucosas respiratorias, ¿no? Entonces acá está participando nuestras mucosas, que es una barrera, ¿no? Pero aún así, si no tenemos la protección adecuada, pues va a ingresar mucosa de las vías respiratorias, ¿no?, mucosa de conjuntiva, por vía oral, ¿no? Entonces, ¿no?, darle importancia a estos conceptos, ¿no?, para cualquier agente infeccioso organismo. Entonces, el MALT, o también denominado tejido linfoideo asociado a las mucosas, es un sistema inmune altamente especializado, ¿no?, que va a proteger todas las superficies de las mucosas. Viene a ser el mayor sistema de los linfoideos de los mamíferos, ¿no? Y en un humano, ¿no?, en un adulto mayor, representa lo que es el 80% de los linfocitos del organismo. Así también este sistema de las mucosas lo vamos a dividir, lo vamos a diferenciar según su ubicación, según sus compartimentos, ¿no? Entonces, cuando nos referimos al GALT, ¿no?, este sistema corresponde al tejido linfoideo que se asocia a las mucosas del tracto gastrointestinal, ¿no? Cuando nos referimos a BAL, se refiere al tejido linfoideo asociado a las mucosas del árbol bronquial. Cuando nos referimos a NALT, se refiere al tejido linfoideo asociado a las mucosas del tracto nasofaríngeo, ¿no? Y así también tenemos tejidos linfoideos asociados a glándula mamaria, glándulas salivares, lacrimales, aquellos asociados a los órganos genitourinarios, al oído interno, ¿no? Todo según la primera imagen que ya mostramos de la ubicación de cada una de las mucosas, ¿no? Entonces va a tener el nombre según la ubicación, ¿no? GALT, si la ubicación es de mucosas gastrointestinal; BALT, si la ubicación es asociada a las mucosas del árbol bronquial; NALT, si la ubicación es asociada a las mucosas del tracto nasofaríngeo. Entonces acá podemos observar lo que es el tejido organizado del GALT, ¿no?, de la mucosa gastrointestinal, donde vamos a encontrar las placas de Peyer del intestino delgado, el apéndice, folículos linfoideos, el intestino delgado, el intestino grueso. También a nivel superior encontramos las amígdalas palatinas, amígdalas linguales, adenoides a nivel de la garganta, ¿no?, nódulos linfáticos a nivel del mesenterio, ¿no? Entonces acá en esta imagen de la derecha podemos observar todo el epitelio, ¿no?, del sistema gastrointestinal,
obviamente en su parte superior todo cubierto de una mucosidad, pero miren ustedes la ubicación de los linfocitos, ¿no? De los linfocitos intraepiteliales, ¿no? Entre las células, los linfocitos ubicados en la lámina propia, ¿no? Que es a nivel de la membrana basal, ¿no? En la parte inferior. Tenemos acá las placas de Peyer, ¿no? Folículos linfoideos aislados. Entonces, ¿cómo participa, cómo se ubica todo el tejido linfoideo para dar esa respuesta inmunitaria a nivel de las mucosas gastrointestinales? Así también es importante que analicemos este cuadro, ¿no? Donde nos mencionan las defensas innatas de las mucosas. Acá tenemos a las barreras físicas y químicas, a las células fagocíticas y a las citoquinas, ¿no? A nivel de las barreras físicas y químicas, debemos considerar los efectos mecánicos, químicos y microbiológicos, ¿no? Acá nos ponen de ejemplo la ubicación de piel, ¿no? La mucosa gastrointestinal, mucosa de los pulmones, el nivel de ojos y nariz, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como efectos mecánicos, ¿no? Las mismas células epiteliales, ¿no? Los mismos fluidos, ¿no? Longitudinales, en el caso de piel, en el caso de mucosa gastrointestinal, ¿no? Fluidos o flujos de aire a nivel de estos epitelios, ¿no? El movimiento del moco por los cilios de estas mismas mucosas, las lágrimas, por ejemplo, ¿no? Lágrimas, los cilios nasales. ¿Qué tenemos como barrera química? Tenemos a los ácidos grasos, el pH bajo de la mucosa gastrointestinal, las enzimas como la pepsina, los péptidos antibacterianos, ¿no? A nivel de las mucosas de ojo y nariz, ¿no? También tenemos enzimas como las lisocimas, ¿no? Y como barrera microbiológica tenemos la flora normal, ¿no? La flora comensal, la flora saprofítica, también se la conoce como flora saprofítica, ¿no? Que cubre las mucosas, pero forma parte de agentes no nocivos, ¿no? Así también considerar a las células fagocíticas y a las citoquinas. Entonces, como defensas innatas de la mucosa, tenemos a las barreras físicas y químicas, células fagocíticas y citoquinas. Entonces, acá tenemos una pregunta. ¿Cómo se previene el acceso de los patógenos a la superficie apical de los epitelios mucosos, ¿no? Acá a la izquierda tenemos un epitelio con toda su cobertura de moco. Entonces, hemos dicho que uno de estos efectos físicos, ¿no? Viene a ser la mucosidad. Entonces, tenemos las secreciones de moco. Esta mucosidad se produce a nivel de las células de Globet, ¿no? Que ya les había mostrado en una imagen anterior. A nivel de las células de Globet, esta secreción mucosa posee un espesor de 10 a 700 micras. Va a estar constituida por glicoproteínas que tienen alto peso molecular como las mucinas. Las mucinas se van a integrar a la cara apical del epitelio junto con enzimas degradativas de glucocales. ¿Y qué funciones va a cumplir esta secreción mucosa, ¿no? Esta secreción mucosa, mire que tiene un gran espesor, va a dificultar el acceso del patógeno a las células epiteliales, ¿no? Entonces acá en la parte superior tenemos todos los agentes patógenos. Tiene que pasar esta barrera para llegar al epitelio, ¿no? Viene a ser esta mucosidad una barrera al patógeno exterior. Bloquea también los receptores expresados por los patógenos, ¿no? Entonces, de esta manera, la secreción mucosa cumple esa función importante. Entonces, ya hemos mencionado las secreciones mucosas como número 1. Número 2, tenemos los factores químicos que ya habíamos estado mencionando, factores químicos presentes en las secreciones mucosas, que son los péptidos antimicrobianos, la lisocima, la lactoferrina. Como número 3 tenemos a los factores físicos, donde acá consideramos a la descamación, ¿no? Las propias células de este epitelio van a descamarse, se van a cambiar en un promedio de 10 a la 11 células por día, ¿no? Este es un ejemplo a nivel del intestino delgado, por ejemplo, ¿no? Otro de los factores físicos serían las oscilaciones de los cilios, los movimientos peristálticos, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de factores físicos. Tenemos también
la flora normal o flora microbiana que habíamos mencionado, y por último, la inmunoglobulina A secretora. Entonces, miren, si lo visualizamos acá en esta imagen de la izquierda, de abajo hacia arriba, en la parte inferior, ¿no?, que corresponde a la lámina propia, debajo de las células epiteliales, tenemos a la célula plasmática, ¿no?, que es secretora de la inmunoglobulina A, ¿no?, que forma parte también de esta defensa, ¿no?, del sistema inmune de las mucosas. Luego tenemos a los enterocitos, en este caso es un epitelio gastrointestinal. Tenemos a las células de Globet, ¿no?, que son las productoras de esta mucosidad, ¿no?, y así también de todas estas sustancias químicas, ¿no?, de las mucinas. Tenemos también en la parte externa, ¿no?, toda la capa de moco con ese espesor que ya se había mencionado, ¿no?, que también forma parte de la barrera protectora. Entonces, hemos estado mencionando en varios conceptos anteriores ya este término de lámina propia, ¿no? La lámina propia que se ubica en la parte basal o inferior de las células epiteliales. Entonces, a este nivel encontramos lo que son los linfocitos CD4 y CD8, ¿no? Las células T del linfocito CD4 son células efectoras y de memoria que van a secretar citoquinas, y estas van a colaborar en la producción de la inmunoglobulina A. Y también son células regulatorias que evitan la reacción de hipersensibilidad ante antígenos como la comida o bacterias comensales, bacterias de la flora normal, ¿no? Entonces tiene esos dos efectos, esas dos funciones, los linfocitos CD4. En el caso de los linfocitos CD8, estos linfocitos secretan citoquinas y tienen una actividad citotóxica durante la respuesta inmune, ¿no? Entonces acá tenemos, acá al lado derecho, la figura de las células epiteliales, y dentro de su lámina propia, los linfocitos TSD4 y TSD8. Entonces acá en este cuadro podemos comparar los resultados de una exposición intestinal tanto a antígenos patógenos como a antígenos que son propios o inocuos, ¿no? Entonces acá, el lado derecho, tenemos cómo es una respuesta ante una tolerancia oral, cuando el antígeno es de alimentos, flora comensal, flora no nociva, ¿no? Y a la izquierda, toda la inmunidad protectora cuando estos antígenos vienen a ser bacterias, virus o toxinas, ¿no? Cuando tenemos este ingreso de estos antígenos nocivos, entonces se va a secretar la inmunoglobulina A, que ya hemos estado mencionando, van a actuar tanto a nivel local como a nivel sistémico las células T o linfocitos T de memoria, de respuesta, y también vamos a tener una respuesta si es que tenemos una exposición posterior, ¿no? Se da una respuesta de memoria. ¿Cómo es que se da la regulación de este sistema inmune de la mucosa, ¿no? Entonces hemos dicho que tiene la propiedad de poder discriminar entre los antígenos inocuos de aquellos que son potencialmente dañinos, ¿no? Que se van a producir respuestas adecuadas o controladas a los patógenos, ¿no? Producción de respuestas leves frente a antígenos comensales, ¿no? O antígenos inocuos. Ahora vamos a mencionar con respecto a la inmunoglobulina A, ¿no? Como hemos dicho, forma parte de estos componentes que dan la protección de la inmunidad a nivel de las mucosas, ¿no? Entonces, conocer algunas generalidades. Que la inmunoglobulina A predomina a nivel de las secreciones externas, como la leche materna, saliva, lágrimas, mucosidad de las vías bronquiales, geniturinarias y digestivas. Si hacemos un estudio de la inmunoglobulina A en una muestra de sangre, en suero, ¿no? La estructura de esa inmunoglobulina A va a ser un monómero. Pero si estudiamos la inmunoglobulina A de las secreciones de las mucosas, la estructura de esta inmunoglobulina viene a ser un dímero o un tetrámero. Entonces varía la estructura según
sea una muestra de sangre o según esté presente en la secreción mucosa. ¿Cuál viene a ser la importancia de esta inmunoglobulina A? ¿No? Que es un anticuerpo dominante en el sistema inmune de las mucosas, ¿no? Esta estructura dimérica que hemos mencionado, que se produce a nivel de las células plasmáticas que están alojadas en las mucosas. Se va a producir alrededor de 5 gramos diarios de anticuerpos de este isotipo de inmunoglobulina A. Es importante también conocer este mecanismo que se da, ¿no?, ante una respuesta de esta inmunoglobulina A, ¿no? Entonces acá tenemos en el lado izquierdo, podemos observar en la parte inferior la célula plasmática, que es la secretora de la inmunoglobulina A, ¿no? Acá tenemos en la parte vasolateral, ¿no?, receptores de esta inmunoglobulina A, ¿no?, que permite que pueda captarse y pueda penetrar el anticuerpo a través de la célula epitelial. Entonces se va a dar una endocitosis, ¿no? Acá en esta siguiente imagen podemos observar la endocitosis de la inmunoglobulina A. Luego pasa por todo el interior de la célula epitelial hacia la luz de la mucosa, ¿no? Entonces este traspaso a nivel de la célula epitelial por todo su interior hacia el lumen se llama transitosis, ¿no? Donde ha recorrido desde la lámina propia, ¿no? Ingresa, ¿no?, por este mecanismo de endocitosis, ¿no? Entonces la penetra y logra salir hacia el otro extremo a través de ese mecanismo de transitosis, ¿no? Transitosis ya se va a quedar ubicada en la parte superior, ¿no?, para actuar junto con toda la capa protectora de mucosidad. Entonces, ¿cuáles vienen a ser las funciones de la inmunoglobulina A? Que va a evitar la adhesión de microorganismos, ¿no? Va a estar ubicada a este nivel, va a neutralizar las toxinas y las enzimas, restringe las bacterias comensales al lumen del intestino, ¿no?, para que las bacterias comensales pueden estar presentes, pero tienen su ubicación, no tienen que estar solamente a nivel del lumen intestinal. Exporta las toxinas y los patógenos de la lámina propia, ¿no? Acá tenemos toxinas y patógenos de la lámina propia, ¿no?, y pueden ser exportados por ayuda de la inmunoglobulina A. Acá tenemos otra imagen que la podemos observar de izquierda a derecha, ¿no?, cómo se transporta la inmunoglobulina A través de las células epiteliales. Acá en el lado izquierdo tenemos la célula plasmática productora de la inmunoglobulina A. Entonces se va a secretar la inmunoglobulina A dimérica, que es la que se encuentra a nivel de las secreciones mucosas. Esta se va a unir con el receptor de la inmunoglobulina A. Entonces se forma un complejo de inmunoglobulina A receptor, ¿no? Va a ser endocitado por la célula epitelial de la mucosa, pasa por este mecanismo de transitosis que ya hemos mencionado, ¿no?, y va a quedar acá en la parte de la luz, del lumen o en el espesor del moco, ¿no? Ahí queda ubicada la inmunoglobulina A para cumplir su función protectora e inmunológica. Así también para conocer cuáles son las concentraciones de biosíntesis diaria de estas inmunoglobulinas, ¿no? Porque, como ya sabemos, no es la única inmunoglobulina, ¿no? Tenemos 5 tipos. Tenemos la A, la G, la M, la D y la E. Cada una tiene una concentración de biosíntesis diaria, ¿no? En el caso de la inmunoglobulina es la que mayor se secreta en concentración, un promedio de 66 miligramos por kilo de peso. Luego sigue la G con 34 miligramos por kilo, luego la M con 8 miligramos por kilo, luego la inmunoglobulina D con 0.4 miligramos por kilo y la inmunoglobulina E con 0.0016 miligramos por kilo. Y bueno, hasta acá sería esta primera parte que corresponde a la primera clase teórica. No sé si
¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos explicado hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algún concepto que se necesite esclarecer, repetir? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿No? ¿Quisieran hacer algún aporte, alguna intervención? Cristian, ¿se ha entendido todo con claridad? No hay preguntas, creo, doctora. Creo que se ha entendido. Ya, muy bien. Entonces, ahora para finalizar les voy a compartir un video cortito, ya que por favor les voy a pedir que lo observen porque después vamos a hacer algunos comentarios entre todos, ya, en general. A ver, un segundito, voy a compartir. A ver, ¿me van a confirmar, por favor, si se logra ver el video, si se escucha? ¿Se observa? ¿Se escucha? Sí, doctora, sí se observa y se escucha. Gracias. El sistema inmune está compuesto por un conjunto de células y órganos que trabajan coordinadamente para defender al organismo. En este video se estudiarán algunas de estas células. Las principales células del sistema inmune vienen de la hematopoiesis, que es el proceso fisiológico para la producción de células sanguíneas, lo cual abarca su división mitótica, maduración y diferenciación. Todas vienen de la célula troncal hematopoyética, o CTH, que según factores estimulantes y microambiente, se diferencia y prolifera dando lugar a los distintos tipos de células maduras circulantes, en procesos conocidos como mielopoiesis, que a su vez se divide en eritropoiesis, monopoiesis, megacariopoiesis y la linfopoiesis. Sin embargo, en este video las agruparemos según sus acciones. En primer lugar tenemos a los fagocitos. La fagocitosis fue descubierta por Ilya Mechnikov en 1880 y es el proceso por el cual ciertas células ingieren partículas, gérmenes o células extrañas para destruirlas. Las células con esta capacidad se conocen como fagocitos o células fagocíticas y son principalmente los neutrófilos, macrófagos y células dendríticas. Los neutrófilos vienen de línea mieloide, pasando de mieloblasto a promielocito, donde aparecen sus gránulos primarios o azurófilos. Luego mielocito neutrófilo con gránulos secundarios, seguido de metamielocito neutrófilo con cromatina cada vez más compacta, banda neutrófila y finalmente el polimorfo nuclear neutrófilo que recorre el organismo con sus gránulos específicos y azurófilos listos para degradar el agente fagocitado. Los primeros llenos de mieloperoxidasa, fosfatasa ácida y defensinas principalmente,
y los segundos con fosfatasa alcalina, lisocimas, colagenasas y lactoferrina. En médula se producen cerca de 7 millones por minuto, pero gran parte se queda como reserva para posibles cuadros infecciosos hasta que mueren por lisis una vez cumplen su función o por apoptosis si pasados 4 días no han fagocitado nada. Como células fagocíticas tienen la capacidad de deformar su citoplasma para atravesar las barreras por diapedesis hasta los tejidos y seguir por quimiotaxis a los posibles microorganismos que fagocitará, pero también pueden participar en procesos inflamatorios gracias a su producción del factor de necrosis tumoral e interleuquina 12. Los fagocitos mononucleares vienen de los monoblastos de médula, seguidos de los promonocitos y monocitos, que es como se les conoce finalmente cuando están en circulación. Una vez pasan a algún tejido reciben el nombre de macrófagos u otro nombre más específico según el sitio donde se especializaron. Por ejemplo, en el cerebro los macrófagos reciben el nombre de microglia, en los pulmones de macrófagos alveolares. Son células de Kupffer en el hígado, macrófagos esplénicos en el vaso y osteoclastos en los huesos. Aunque todos ellos son macrófagos provenientes de monocitos que pasaron de circulación a cada tejido en específico, toca recordar que al especializarse en cada lugar adquirieron marcadores de superficie diferentes que les permiten diferenciar entre sí. Su principal función es fagocitar, pero también tiene la capacidad de secretar citoquinas proinflamatorias como el neutrófilo, entre otras, y presentar antígenos o fragmentos del agente que fagocitó para activar la respuesta inmune específica. Algo que tienen de especial es que bajo el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral pueden diferenciarse en monocitos M1, que son inflamatorios, al iniciar la producción de citoquinas inflamatorias, mientras que bajo el efecto de interleuquina 4, se diferencian en monocitos M2 antiinflamatorios que producen grandes cantidades de interleuquina 10 e inhibidores de la producción de interleuquina 12. De este modo, bajo diferentes estímulos, pueden participar en muchos procesos biológicos, incluyendo la remoción de células apoptóticas, tejidos envejecidos, cicatrización de heridas, entre otros. A diferencia de los neutrófilos, los macrófagos no mueren después de fagocitar, ya que son capaces de reconstruir todo su arsenal de enzimas para una futura fagocitosis. Como último de los fagocitos están las células dendríticas, que a la diferencia de las anteriores vienen en línea linfoide. En sangre su concentración es menor al 0.2%, pues la mayoría se encuentra en la periferia, donde pueden fagocitar agentes externos para luego ir hasta los órganos linfáticos y activar linfocitos vírgenes por medio de la presentación de antígeno. Como son las únicas capaces de activar a los linfocitos vírgenes induciendo la respuesta inmune específica, se les conoce como presentadoras de antígeno profesionales, y esta es su principal función. En la piel, las células dendríticas son conocidas como células de Langerhans, y fueron las primeras descritas. Representan cerca del 5 al 8% de células en la epidermis, y en ella extienden prolongaciones esperando captar cualquier posible agente que esté intentando entrar al organismo por esta barrera. Una vez lo fagocitan y empiezan a procesar el antígeno a presentar, generan ceramida, que les frena la capacidad de capturar y procesar otros antígenos, y se van a los órganos linfoides a realizar la presentación de lo que capturaron. Como se mencionó antes, los macrófagos y células dendríticas son células presentadoras de antígeno, junto a los linfocitos B, que también tienen la capacidad de hacerlo. Los neutrófilos, por su parte, una vez fagocitan, se encargan de destruir y nunca presentan nada. Como células mediadoras de la inflamación tenemos los mastocitos, que vienen de línea mieloide y a pesar de ser muy diferenciados, conservan su capacidad de multiplicarse en los tejidos, incrementando su número notoriamente ante procesos alérgicos, infecciosos o parasitarios tisulares. Los mastocitos están cargados con histamina y heparina, las cuales liberan rápidamente ante agresiones físicas, químicas o infecciosas. La heparina impide la coagulación y la histamina es un potente vasodilatador que incrementa la permeabilidad capilar. De este modo se facilita el flujo y paso de células y moléculas inflamatorias al sitio de la lesión. Además, libera factores quimiotácticos que van a atraer eosinófilos, linfocitos y neutrófilos, que a su vez van a producir más citoquinas proinflamatorias.
Los mastocitos también son responsables de la expulsión de alimentos adultos al acelerar el tránsito intestinal, y se dice que pueden ser células filogenéticamente antiguas, debido a que se encuentran en todas las especies con circulación sanguínea. Su función más estudiada es la de los procesos alérgicos, en las cuales los mastocitos se unen a los anticuerpos IgE específicos para cierto alérgeno, y liberan el contenido de sus gránulos apenas el anticuerpo reacciona con el alérgeno. Los basófilos y eosinófilos siguen el mismo desarrollo explicado anteriormente con los neutrófilos, pasando por mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, banda y finalmente polimorfo nuclear. Los basófilos son los leucocitos menos comunes pero más fáciles de distinguir por sus gránulos grandes y oscuros que contienen proteoglucanos, histamina, heparina y mucopolisacáridos. Estos no se encuentran en tejidos, sino en sangre, y se parecen mucho a los mastocitos, e incluso se relacionan a procesos de alergia por IgE y liberación de histamina, con la diferencia de que los mastocitos pueden vivir años, mientras que los basófilos solo días. Los basófilos asimismo pueden estimular a los linfocitos B para producir anticuerpos contra infecciones bacterianas y parasitarias. Por su parte, los eosinófilos poseen gránulos que se tiñen de naranja en las coloraciones de hematología y que contienen proteína básica mayor, entre otros compuestos, capaz de destruir la cutícula que recubre algunos estadios de vida parasitarios y que le dan la función antiparasitaria a este tipo de células. Las plaquetas también participan en el proceso de inflamación, expresando citoadhesinas en su membrana que les permiten adherirse al endotelio durante la coagulación, al tiempo que liberan factores para aumentar la permeabilidad capilar y otros que activan el complemento que a su vez va a atraer a los neutrófilos. Además, liberan micropartículas asociadas a la inflamación. Las plaquetas son originadas en la megacariopóyesis o trombopóyesis, en la cual el megacardioblasto pasa a promegacariocito y este madura hasta el megacariocito liberador de plaquetas. Finalmente, los linfocitos son las células responsables de la respuesta inmune específica y se dividen en linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T se desarrollan en médula y maduran en timo, donde también se da la selección positiva y negativa, en la cual se eliminan todos los linfocitos que interactúen de forma alta con antígenos propios, con el fin de evitar que al salir del timo ataquen a las células propias del cuerpo. Por su parte, los linfocitos B, tanto de desarrollo como maduración, la dan en la médula ósea. Los linfocitos T se encargan de la respuesta celular, la cual se da por citoquinas que pueden afectar las células infectadas por microorganismos intracelulares, mientras que los linfocitos B y los anticuerpos que producen no pueden atacar a intracelulares, sino que atacan a los extracelulares en la respuesta humoral dada por los anticuerpos, que marcan u oxonizan al agente extraño, volviéndolo más apetecible para los fagocitos. También pueden neutralizar toxinas, lisar membranas y terminar con los virus solo cuando aún están en el espacio extracelular, ya que los anticuerpos no ingresan a la célula. De manera general se dicen que hay tres clases de linfocitos: los vírgenes, que nunca han entrado en contacto con el antígeno y que son activados por las células dendríticas; los efectores, que ya saben cuál es el antígeno que deben reconocer y atacar; y los de memoria, que están a la espera por si el antígeno con el que se enfrentaron hace un tiempo regresa al organismo. Los linfocitos gamma delta también se originan en médula y maduran en timo, pero a diferencia de los linfocitos T, las cadenas de sus TCR no son alfa y beta, sino gamma delta. Ellos pueden capturar antígenos sin la ayuda de las células presentadoras de antígeno, no requieren estimuladores para responder, pero no generan memoria. Ante la presencia de microorganismos como Listeria salmonella, entre otros, libera factor de necrosis tumoral para activar a los natural killers y libera citoquinas para atraer a los demás linfocitos. De la línea linfoide también están las natural killers, que a diferencia de los linfocitos T y los B, no requiere aprendizaje previo a atacar directamente a los microorganismos invasores o células propias anormales que no expresen las moléculas HLA. Poseen gránulos con perforinas y granzimas que matan por apoptosis a las células que atacan, ya sean células malignas, bacterias, células infectadas con virus, parásitos, etc. Otras células que de cierta forma participan en la defensa
son los eritrocitos, que aunque su función es otra, son capaces de capturar complejos antígeno-anticuerpo y transportarlos al hígado o vaso de donde son desactivados. Las células epiteliales, que componen las barreras físicas y pueden producir moléculas que afectan a los patógenos o estimulan las células específicas del sistema inmune. Las células endoteliales, que ayudan en la circulación y paso de los leucocitos, y muchas células más que en cierto modo están involucradas en la defensa del organismo. Ya, muy bien. Entonces, les he compartido un video que, si bien es cierto, comenta sobre el sistema inmunológico en general, ¿no? Nos menciona pues todos los componentes celulares, ya sea a nivel de participación cuando hay una reacción inmunológica ante una alergia, ¿no? Cuando penetran agentes a nivel de piel, ¿no? Cómo se da la hematopoiesis, ¿no? De cada una de las series celulares, ¿no? Entonces no solamente nos mencionaba los componentes de linfopoiesis o tejido linfoide ante un sistema protector de las mucosas, ¿no? Sino a nivel general corresponde un resumen de lo que están desarrollando ustedes en el capítulo de, este primer capítulo de inmunología, ¿no? Bueno, entonces, alumnos, si hubiera alguna pregunta o no hubiera ninguna pregunta. Cristian, ¿están tus compañeros? ¿No están? Ninguno comenta nada. Sí, Bueno, estamos, entonces, como doctora. está todo claro, ya, gracias. Como está todo claro, yo voy a hacer unas 2, 3 preguntitas. A ver, ¿qué me menciona qué significa MALT? M-A-L-T. ¿No? ¿Qué significan las Tejido siglas de linfoide MALT? asociado a mucosa, doctora. Muy bien, ¿quién participó? ¿Su apellido, por favor? Almeida Ramírez. Almeida Ramírez. Correcto, muy bien. ¿No? Y si hablamos de los compartimentos, ¿no? Si ya pasamos de este tejido linfoideo general y queremos ser más específicos, ¿no? Que me da a ver un ejemplo de un tejido linfoideo de mucosa específico, de cualquier sistema. El GAL, doctor. A ver, Carlos Junior, ¿qué mencionó? El, GAL. el GAL, Ya, el doctora, GAL. el ¿El GAL asociado corresponde a qué tejido? ¿De qué mucosa? a la mucosa gástrica. En este caso específicamente hablamos de las placas de Peyer. Muy bien, de la mucosa gastrointestinal. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo podemos dar de otro tejido VAL. específico? El VAL, VAL. Joaquín. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con el VAL? ¿Qué mucosa protege el VAL? El tejido bronquiorrespiratorio. De las vías respiratorias, bronquial. Muy bien. ¿Qué otro tejido recuerdan? A ver, ¿qué otro compartimento de linfoideo que cubre las Del mucosas? epitelio urinario, doctora. El NALT. Del epitelio urinario, muy bien. ¿Quién estaba mencionando el NALT? ¿Qué significa el NALT? Tejido Un linfoide tejido asociado a de la mucosa. sofaringeo. El NALT, tejido linfoideo del tracto nasofaringeo, ¿no? NALT. ¿No? Tenemos también el tejido de las glándulas mamarias, el tejido linfoideo de las glándulas salivares, de las glándulas lagrimales, ¿no? El tejido a nivel del oído interno, de todas las mucosas, ¿no? Que hemos estado mencionando, que hemos estado mostrando. ¿Y la inmunoglobulina es secretada a qué nivel y por qué célula? ¿Qué célula es la que secreta los anticuerpos? En este caso, a nivel de las mucosas, la inmunoglobulina A. Las células plasmáticas. Las células plasmáticas, correcto, muy bien. ¿Y cuál es la célula que produce las mucinas? ¿No? Este componente de la secreción mucosa. Las células de Clovet o Glovet, sí. Las células de Glover. Muy bien, correcto.
Muy bien, chicos. Entonces, creo que hemos fijado los conceptos importantes de la clase teórica el día de hoy. ¿Ya? Entonces, podemos dar por finalizada nuestra actividad de hoy día. Les agradezco por su participación y que tengan buenas tardes. La próxima semana nos encontramos. Ok, Gracias. doctora, muchas gracias. Hasta luego. Compañe- Gracias. Sí, gracias, doctora. La lista, doctora, disculpe,